por la vida del hermano Antonio Che Lugo, que nos visita de Cancún, mi compañero del seminario Piedra Angular allá en la extensión Cancún. Fuimos compañeros de aula, estudiamos en el mismo seminario. Me da mucho gusto verlo aquí, ¿verdad? Que nos visita junto con su amada esposa de la iglesia. Manden saludos a la iglesia Antioquía. Les mandamos saludos desde aquí de Izamal, de la iglesia de Shaddai. ¿Cómo le decimos? Que Dios los bendiga, ¿verdad? Muy bien, vamos a buscar la dirección de Dios en oración, que el Señor nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento tan especial que nos permites tener. Señor, como cada domingo, gracias Dios por tu amor y por tu fidelidad. Gracias Padre porque podemos venir y alabar tu santo nombre, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, que tengamos un corazón receptible, Señor. Gracias por ser tan bueno. Nos ponemos en tus manos y recibe siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos juntos, amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Ahí dice la imagen, el Dios de Israel. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Es una realidad que están pasando momentos difíciles allá en Israel, pero quiero ponerles a pensar en esta noche un poco, ¿sí? La nación de Dios, Israel, ¿están seguros o estamos seguros que es la nación de Dios? Póngase a pensar un poco. Si allá donde están los ataques, allá donde está el bombardeo, donde están los asesinatos, secuestros, aquella nación llamada Israel es el Israel de la Biblia, ¿sí? Es una realidad que hay terrorismo, ¿sí? Mucha gente está sufriendo, muchos niños están siendo asesinados, mujeres secuestradas, pero esa es la pregunta, si realmente es la nación de Dios, si es el pueblo de Dios, si es la nación santa. Porque políticamente así se llama el pueblo, esa nación, ¿sí? Pero es un asunto político, Israel, ¿sí? Como el pueblo de Dios. Pero hay que preguntarnos siempre, cuestionarnos si realmente es la nación de Dios. Porque Israel no adora a Dios. Ustedes van a ese lugar y adoran a muchos dioses. Es como cuando entró Pablo a Atenas, adoraban a muchos dioses. Incluso allí no está permitido el cristianismo. Hay persecución para los que hablan de Jesucristo en Israel, ¿sí? Allí adoran a Buda, a Alá, ¿sí? Entonces ellos están confiando ahorita, están pidiendo ayuda a Estados Unidos, a Rusia, ¿sí? Pero ellos, ¿a quién deben de pedir ayuda? Están poniendo su confianza en el hombre, ¿sí? Entonces hay algo que debemos de saber hoy, ¿sí? Se le dice a Israel, pero la realidad es que la Biblia dice que todos nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Pueblo escogido por Dios. Es muy probable que hay una parte de Israel allí, es muy probable que hay una parte, un remanente de los hijos de Dios, pero el pueblo de Dios, la nación santa, somos todos los cristianos. Lo que está pasando allá en Israel puede ser resultado de su desobediencia, de su idolatría, porque a lo largo de los años, sí, podemos ver en Jueces que los reyes no consultaban a Dios y hacían lo malo delante de Él. Y les iba como en feria, les iba mal. Entonces, el hecho de todo lo que está sucediendo, podemos hacer muchas conclusiones, sí, pero la realidad es que hoy en día Israel está recibiendo una disciplina, una corrección de parte de Dios, porque se ha olvidado de su primer amor. Por eso es que
Sí, necesitamos orar por lo que está pasando, oramos por los niños, por las mujeres, por el terrorismo, perdón. No nos gusta, ¿verdad?, ver sufrimiento, pero de una u otra manera Dios tiene todo bajo control y eso es la consecuencia de alejarse de Dios. Esa es la consecuencia. Y por eso en esta noche me gustaría que hablemos un poco de este tema. Vamos a ver Segunda de Crónicas, aquí va a estar en la versión TLA 7:11-16. Dice allí el texto, cuando Salomón, ¿sí? Adelante, Jorge. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado, ¿sí?, hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré todo el tiempo. Estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Luego dice: si ustedes desobedecen, ¿sí?, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla, ¿sí?, eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad?, en la Reina Valera. Si mi pueblo se humillare, es allí, en Segunda de Crónicas 7. Y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración y perdonaré sus pecados y lo haré prosperar de nuevo. Entonces, la tierra, la nación de Israel necesita humillarse, necesita hoy en día orar al Señor, buscar de Dios, ¿sí?, y abandonar su mala conducta. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y eso es lo que puede suceder también en nuestras vidas, porque somos el pueblo de Dios. De hecho, lo cantamos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Lo cantamos, pero debemos de poner mucha atención a lo que está pasando allá, lo que la Biblia dice y cuáles son las aplicaciones a nuestras vidas. Así que vamos a ver, ¿sí?, lo que está sucediendo, y es que el contexto, todo el capítulo habla de lo que Salomón estaba haciendo para Dios. Recuerden que Salomón le prometió a su papá, ¿sí?, reconstruir o hacer un nuevo templo para Dios, uno mejor que el primero, porque el rey Nabucodonosor lo había destruido. Entonces Salomón, ¿sí?, hace un templo hermoso, cumple su promesa, y estaban de fiesta, había mucha alegría, porque Dios había aceptado el templo. Vean cómo dice, nos regresamos en el versículo 11, ¿sí? Dice, uno antes, por favor. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo, Salomón había terminado de hacer el templo para el Señor, y Dios le agradó el templo, al grado que él dijo: he escuchado tu oración y he elegido ese templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Entonces podemos ver que Dios, sí, aceptó y le gustó el lugar, el templo, y allí iba a morar, ¿sí? Y es lo que vamos a ir viendo, porque más adelante dice el Señor: pero no todo es fiesta, no todo es color de rosa, si ustedes me desobedecen. Sí, en el versículo 13 dice: si ustedes me desobedecen. Pero luego dice: pero si se humillasen, ¿sí?, si se humillan ante mí y si oran y me buscan. Entonces vamos a desglosar y a desarrollar ese texto para ver cómo Dios puede bendecir nuestras vidas y también podamos entender qué es lo que está pasando en Israel. El primer punto es que a Dios le agrada todo lo que hacemos para Él, ¿sí? Todo lo que usted está haciendo para el Señor como iglesia, a Él le agrada. Vean, Salomón había construido un templo hermoso, ¿sí? Salomón había construido un templo con excelencia.
Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tenemos que siempre hacerlo con excelencia. Hacer las cosas para el Señor se hacen de la mejor manera. Y vamos que la iglesia, nosotros como iglesia hacemos muchas cosas para el Señor. Pero el punto es que debemos hacerlo con excelencia para que al Señor le agrade. Aquí no aplica el como salga o como decimos por allá, jaranchac, ¿verdad? En las cosas del Señor no aplica. En las cosas del Señor hay que hacerlas de la mejor manera y con excelencia. Y vaya que Salomón hizo un templo hermoso y al Señor le gustó ese templo para poder morar allí. Y vean lo que dice. Vamos a ver lo que dice. El primer punto dice: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo? Al lugar, al templo. Sí, yo he elegido, sí me gustó. Sí, he escuchado tu oración y allí, sí, van a traerme sacrificios. Pero no solamente es que le haya gustado el lugar, también le agradó lo que Salomón hizo, su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación, ¿sí? La manera en la cual él fue muy detallista. Y es que todo lo que nosotros hacemos, cuando lo hacemos de corazón y cuando siempre damos lo mejor para el Señor, al Señor le agrada. Siempre le va a agradar lo que hacemos para Él cuando damos la excelencia, cuando damos lo mejor de nosotros, ¿sí? Cuando nos esforzamos, cuando las cosas son de corazón, ¿sí? Dios se regocija y lo recibe. El Señor le gustó el lugar, dijo: sí, aquí tráigame sacrificios. Ya escuché tu oración, pero también le gustó el esfuerzo y todo lo que hizo Salomón. Y eso me enseña que nosotros, cuando hacemos lo mejor para el Señor se regocija. Al Señor le agrada. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros podamos sacrificarnos, esforzarnos y siempre dar lo mejor. Recordemos, ¿sí?, que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que nosotros somos los sacrificios, ¿qué? Vivos, ¿sí? Ofrézcanse como sacrificios, como ofrenda viva, agradable a Dios, ¿sí? Ese es el punto donde nosotros no solamente estamos haciendo, sino que somos. Nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio vivo y agradable al Señor, ¿sí? Por eso es que a Él le agrada cuando nosotros damos el tiempo, damos el esfuerzo, damos la pasión, cuando realmente ponemos de nuestra parte. Eso es lo que al Señor le va a agradar. Podemos ofrendar nuestro servicio, ¿sí?, nuestra vida entera. El Señor siempre va a querer que nosotros podamos dar ese plus extra. Dios siempre va a pedir, como el apóstol Pablo le dijo a Filemón, ¿sí? Puedo pedirte, pero te lo ruego en el amor en Cristo, y sé que puedes dar más, le dice a Filemón cuando envía a Onésimo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que realmente podamos nosotros esforzarnos en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios. No sé cuál sea el ministerio que cada uno podamos tener aquí, pero cuando nos den el privilegio de servir en la iglesia, hagámoslo con excelencia y ofrezcamos un servicio al Señor, ofrezcamos un culto al Señor y que Él lo reciba como una ofrenda agradable a sus pies. Amén. Eso le gusta al Señor, que nosotros tengamos esa disposición, que realmente nosotros podamos sacrificar muchas cosas. Y a Él le agrada. Él sabe que nosotros de una u otra manera hacemos un esfuerzo por venir a la iglesia, hacemos un esfuerzo por servir, hacemos un esfuerzo por visitar, hacemos muchos esfuerzos y Dios lo ve y vale la pena porque a Él le agrada. Cuando vio lo que Salomón hizo, dijo: he escuchado tu oración y aquí van a traerme sacrificios.
Y eso es nuestra labor, esta es nuestra función, siempre ofrecerle lo mejor al Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Eso nos identifica como el verdadero pueblo de Dios. Si algo está pasando en Israel, es porque se olvidó de Dios. ¿Sí? Se ha olvidado, como muchas naciones se han olvidado de Dios. Por eso es que están los ataques y por eso es que están sufriendo las consecuencias. El pueblo de Dios, la nación santa, ¿qué sucede? Lo que pasó siempre, lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Se olvidan del Señor, en darle la gloria y la honra. El segundo punto, ya cuando nosotros ofrecemos al Señor, ¿sí? Siempre va a haber beneficios. Piensen en esto. Usted no viene aquí a esperar algo del Señor, usted viene aquí a darle al Señor. Siempre es mejor dar que recibir. Y muchas veces nuestros hijos solo están, dame, 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 ¿verdad? Nuestros hijos todos quieren, pero ¿qué dan ellos? Dolor de cabeza. Aparte de dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces imagínense que nosotros nos dirijamos al Señor. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, Señor. No. Salomón le dijo, mira, Señor, te ofrezco este templo. Te ofrezco mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación. Entonces viene el beneficio. Viene la respuesta de parte del Señor. Vean cómo dice el texto del 12 en adelante. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. ¿A qué se estaba refiriendo? Al templo, al lugar, ¿sí? Recordemos en el Antiguo Testamento que el templo era el lugar santo donde moraba la presencia del Señor. Entonces, al Señor le dice a Salomón, mira, aquí siempre voy a vivir, ¿sí? Yo voy a cuidar ese lugar, yo voy a amar ese lugar y todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que se hagan aquí, en ese templo. Es algo maravilloso, ¿sí? Saber que nosotros somos la iglesia, ya no es el edificio. Nosotros somos piedras vivas, nosotros formamos la iglesia y donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él allí está. Entonces, el poder saber y reconocer que ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? El Señor mora en nosotros, Él nos va a cuidar como iglesia y nos va a amar, porque el Señor no tiene nada que cuidar aquí. Nosotros nos vamos, ponemos seguros, cerramos, ¿y qué pasa? Nada. Pero la iglesia sale al mundo. La iglesia está en el mundo. Y la promesa es que Él va a estar con nosotros, donde quiera que vayamos. Él nos va a cuidar, Él nos va a amar, ¿sí? Vean cómo dice, todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que ustedes hagan. Y eso es maravilloso. Poder saber que nos esforzamos, poder saber que realmente estamos comprometidos con el Señor, que realmente le servimos, ¿sí? Nos va a dar una seguridad y confianza de que Dios va a estar con nosotros, de que Dios nos va a cuidar y de que Dios va a escuchar cada una de nuestras peticiones, de nuestras oraciones y va a escuchar cada una de nuestras necesidades, porque somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando allá, ¿sí? Se olvidaron de Dios y cuando nos olvidamos de Dios, ¿sí? Vienen las consecuencias. El Señor le dice, mira Salomón, me gustó el lugar en el cual ¿sí? Tú levantaste, de estructura, yo allí voy a estar y allí voy a morar y yo viviré y cuidaré y amaré y voy a escuchar las oraciones que allí se hagan. Pero ahora nosotros somos la nación santa, nosotros somos el pueblo elegido, el real sacerdocio, somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia, piedras vivas, el edificio, la familia de Dios, la novia de Cristo.
Él escucha nuestras oraciones, Él está con nosotros, Él nos cuida. Y eso es maravilloso, saberlo, recordarlo, pero es un resultado del esfuerzo que Salomón hizo. ¿Sí? Recuerden que comúnmente siempre escuchamos y decimos, es que Dios cumple los anhelos de mi corazón. Sí, pero primero dice, deleítate en Jehová. Si no nos deleitamos, no va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y es lo que está pasando con Salomón. Salomón primero se esforzó, primero le dio la honra, le dio prioridad al Señor, levantó el templo, cumplió su promesa. Entonces Dios le responde, yo voy a estar allí, yo voy a cuidarte, voy a amar y voy a escuchar la oración. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es que Jesús, Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está con su iglesia, Dios está al cuidado de su iglesia. Él nos cuida, Él nos ama, pero Él quiere que realmente demos de nuestra parte, que pongamos nuestro esfuerzo, que hagamos los sacrificios que tengamos que hacer para poder darle la gloria al Señor, porque Él se lo merece. Ahora bien, vamos a irnos de manera literal. Imaginemos que se levanta esta iglesia, este templo está muy bonito y tiene los acabados y al Señor le agrada el templo del Shaddai. Sí, sí le agrada, pero quiero hacerte una pregunta. Al Señor le agrada porque cada domingo venimos como asamblea, como iglesia, y juntos el cuerpo de Cristo se une, todos los miembros, es maravilloso, le damos la gloria al Señor, pero cuando regresas a tu casa, ¿sí? Cuando estás en tu ambiente familiar, también es un lugar, tu hogar, que le agrada al Señor. Es una pregunta que te hago. Porque si el Señor mora en nosotros, si el Señor nos acompaña, si el Señor nos cuida, en nuestro hogar también nosotros debemos de ofrecerle nuestra familia, nuestro entorno al Señor, y debemos de agradarle a Él. ¿Para qué, pastor? Para que también Dios cuide de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros papás y de toda la gente que vive alrededor de nosotros, que en muchos de los casos no conoce al Señor. Esa es una realidad. ¿Sí? Necesitamos como iglesia llevar la santidad de Dios a morar en nuestras familias, en nuestros hogares. Vean, Dios le gustó y le agradó el lugar y dijo, yo allí voy a morar, y mi presencia va a estar allí. Está bien, y estoy seguro que Dios está aquí en medio de nosotros. Y cada domingo yo tiemblo porque el Señor está escuchando el mensaje. Yo no puedo distorsionar el mensaje, pero yo quiero decirles algo, y es algo serio. La presencia de Dios, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cuando vamos a nuestro hogar, también está allí. La pregunta es, ¿le agrada al Señor el entorno o la forma en la que vivimos en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Es un lugar que hemos santificado o hemos ofrecido al Señor? ¿O en nuestras casas solamente hay gritos, hay pleitos, hay insultos, hay problemas? ¿Cómo estamos nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Le está agradando al Señor? ¿Le estamos ofreciendo eso al Señor? Debemos de ponernos a pensar y decir, Señor, en esta noche, si hay algo que tengo que cambiar, si te he fallado, ¿sí? Necesitamos pedir al Señor sabiduría. Necesitamos pedir al Señor que Él haga los cambios necesarios, porque lo que queremos y lo que buscamos es agradar al Señor. Todos los que estamos aquí estamos en una búsqueda intensa de agradar al Señor, de glorificar el nombre del Señor. Y es bonito venir aquí y escuchar las alabanzas, orar, escuchar la palabra, pero cuando nosotros salgamos, que realmente estemos convencidos, lo que dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, ¿sí? Yo no voy, Señor. Que la presencia de Dios siempre nos acompañe, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia.
¿sí? Entonces tenemos que llevar a nuestros hogares, a nuestras casas, una atmósfera espiritual, donde realmente se escuche las alabanzas, los himnos, la adoración, y que todo lo que respire alabe a Jehová en nuestros hogares, no solamente el domingo, todos los días todos los días es el día del Señor, todos los días somos cristianos. Pero es importante que entendamos el texto, siempre viviré en Él. Se está refiriendo a nosotros, incluso tiene una tilde allá, y pudiéramos pensar que es el lugar, ¿sí? Pero cuando hay una tilde, ya lo hemos estudiado aquí, no se está refiriendo a una cosa, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a nosotros. Y lo cuidaré, es a nosotros. Y lo amaré, es a nosotros. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que ustedes hagan. Sí, es a nosotros. Dios se está refiriendo a nosotros. Y eso es maravilloso. Pero, ¿sí? Siempre hay un pero. Si ustedes leen todo el capítulo, están de fiestas y están contentos porque el Señor sí recibió el templo como una ofrenda agradable a sus pies y están en júbilo. Pero el versículo 14 al 16 dice: si ustedes me desobedecen, todo estaba muy bien, ¿sí? Pero siempre hay un pero. Y es maravilloso y es bonito. Y le pone sabor a la vida, porque no todo es color de rosa. Hermanos, qué aburrido sería que todo fuera color de rosa y todo estuviera bien. No, sería muy aburrido. El Señor nos tiene que pasar por el fuego, el Señor nos tiene que pasar por pruebas. Entonces dice, pero si ustedes me desobedecen, y eso es lo que está pasando en Israel. ¿Sí? Es una corrección, es una disciplina, porque han desobedecido al Señor. Muchas naciones han desobedecido a Dios. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora. Entonces ellos están de fiesta y están de júbilo, pero el Señor dice, hey, pero tranquilos, ¿sí? Si ustedes me desobedecen, van a tener consecuencias. Si ustedes me desobedecen, va a haber disciplina. Si ustedes me desobedecen, va a haber corrección. Y es que a nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta la corrección, ¿sí? Pero el Señor lo hace porque nos ama. ¿A cuánto de nosotros, nuestras mamás nos dijeron, te pego, ¿por qué? ¿Verdad? Te pego porque te amo. No me ames tanto, le decía yo. ¿Sí? Porque necesitaba la corrección. Necesitaba la disciplina, andaba alejado, andaba ya en la ruta 7, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Entonces el Señor nos corrige y es bueno, es maravilloso, es bonito. Si el Señor nos corrige, si el Señor nos disciplina, gloria al Señor, porque dice su palabra que Él no disciplina a los que no son sus hijos, ¿sí? Son bastardos. Él disciplina a sus hijos. Y si nos estamos portando mal, si estamos desobedeciendo y el Señor nos da una corrección o nos disciplina, gloria sea su nombre. Malo fuera que no nos disciplinara. Malo fuera que no tuviéramos disciplina del Señor. Ahí sí pongas a pensar. Hay un problema. Dios dice, todo puede estar bien en la vida cuando ustedes, ¿sí?, hacen la voluntad del Padre. Pero si desobedecen, siempre la Biblia nos va a llevar a la obediencia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Siempre nos va a llevar a la obediencia. Y nos da
la fórmula. Si nosotros le hemos fallado al Señor, muchos de nosotros le hemos fallado al Señor, ¿sí? Dice el Señor, pero si se humillan, qué bonito, ¿sí? Porque el Señor dice, ok, pueblo de Israel, te has alejado de mí, tiene las consecuencias, ¿sí? Tiene la disciplina, la corrección. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Humillarse, buscar de Dios, orar. Y muchos de nosotros le fallamos al Señor, ¿sí? Y una hermana me decía, pastor, pero es que si hoy le fallamos, el día siguiente Dios nos perdona y le volvemos a fallar y Dios nos perdona. Sí, lo dice Lamentaciones 3:23, que cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana, ¿sí? La versión TLA dice que Dios renueva su amor todos los días para con nosotros, porque todos los días le fallamos. Imagínense que le quitemos a la Biblia, Lamentaciones 3:23, recibiríamos todos los días la ira de Dios. Pero no, cada mañana son nuevas sus misericordias. Es bueno que el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice a Salomón, miren, si me desobedecen, hay solución, ¿sí? Hay perdón. Cuando nosotros éramos pequeños y desobedecíamos a nuestros papás íbamos con ellos, oye, no me hables, no me mires, no te quiero ver, aléjate. ¿No es así? Seamos sinceros, nos portamos mal y nuestros papás no nos quieren ver. Pero vean lo maravilloso que es el Señor. Si ustedes me desobedecen, pero si se humillan, pero si me buscan, pero si oran, wow. ¿Qué acaso no se portó mal el hijo pródigo? ¿Qué acaso no anduvo con prostitutas? ¿Qué acaso no gastó todo el dinero y la herencia de su papá? ¿Cómo lo recibió el papá? Hermanos, fue al encuentro con él, lo abrazó, lo besó y estaba apestoso ese hombre. Así es Dios. Dios es bueno. Yo no sé cuánto de los que estamos aquí le hemos fallado al Señor. Y el Señor hoy nos dice, pero si se humillan, ¿sí? Si mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Y le fallamos todos los días al Señor, pero hay solución, hay perdón, hay misericordia, hay gracia. Gracia bendita. Si nos humillamos, ¿sí? Y oramos y buscamos de Dios. Son tres cosas que el Señor nos pide. Necesitamos humillarnos, necesitamos orar y necesitamos buscar otra vez del Señor, porque muchas veces nos alejamos del Señor. Muchas veces, sí, como Efesios en Apocalipsis, pero tengo algo en tu contra. Te has olvidado de tu primer amor. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó de Dios. Y muchos de nosotros pudiéramos, sí, estar olvidándonos del Señor. Pudiéramos estar desanimados. Pudiéramos estar con la fe decaída. Pudiéramos estar en pecado, pudiéramos, sí, fallar al Señor, pero el Señor es bueno, sí, es rico en misericordia. Si te humillas el día de hoy, si oras al Señor y lo buscas con pasión, ve lo que dice el texto. Y si al mismo tiempo abandonas tu mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Es una profecía para el pueblo de Israel, ¿sí? Y para todos nosotros. Si le hemos fallado al Señor, si nos hemos alejado del Señor, Dios es rico en misericordia. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de orar, es tiempo de buscarle real y genuinamente, es tiempo de cambiar nuestra mala conducta, ¿sí? Y Él nos va a perdonar. Porque en el momento que nosotros le pedimos perdón al Señor, es en el momento que Dios nos perdona automáticamente.
y Él nos va a levantar otra vez. Nos hará prosperar. Es lo que Dios quiere. Prosperar de nuevo a la nación santa de Israel. Pero la nación santa de Israel tiene que cambiar su conducta. Tiene que buscar de Dios. Tiene que humillarse. Y muchos de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, quizás estuviéramos en la misma condición. Pero hoy les animo, amados hermanos, a recordar que tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios bondadoso, y no importa lo que hagamos, Dios siempre nos va a perdonar. Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, porque somos sus hijos. El hijo pródigo jamás dejó de ser hijo, simplemente estuvo alejado de Dios. Si conoces a alguien que se ha alejado de Dios, si conoces a alguien que se ha desanimado, si conoces de alguien que le ha fallado al Señor, dile este mensaje. Dios es bueno y Dios te espera. Siempre nos va a perdonar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor, donde tu palabra nos recuerda, Padre, que vale la pena todo el sacrificio que hacemos, Señor. Que vale la pena, Señor, la entrega que ponemos, la disposición, Señor, los sacrificios, el esfuerzo. Padre, vale la pena porque todo lo que hacemos, lo hacemos no para los hombres, sino lo hacemos para ti, y eso te agrada, Señor. Ver nuestro esfuerzo, ver nuestro compromiso, Señor, y ver nuestra disponibilidad. Pero, Señor, por otro lado, si nos hemos alejado de ti, si nos hemos desanimado, Señor, si realmente no hemos estado comprometidos contigo, hoy podemos ver que hay una solución. Necesitamos cambiar nuestra conducta. Necesitamos humillarnos delante de ti, doblar rodillas, buscarte en oración, Señor, y pedir perdón, Señor. Así como lo hizo el hijo pródigo. Pedir perdón al Padre y al cielo, Señor. Gracias porque tú desbordas misericordia, tú desbordas amor, Señor. Gracias porque siempre nos perdonas. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor, y que podamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Recibe siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Dios les